Y a continuación, queridos oyentes, vamos a ofrecerles la retransmisión de la Santa Misa desde la parroquia Santa María de Caná en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Este es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para que reparta la ración de alimento a sus horas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Nápoles en el año 1696, a fin de promover la vida cristiana en el pueblo. Trabajó infatigablemente predicando y escribiendo, especialmente sobre teología moral, disciplina en la que es considerado maestro, y tras muchos obstáculos fundó la Congregación del Santísimo Redentor para evangelizar a la gente falta de formación. Elegido obispo, se entregó de modo excepcional a este ministerio, que tuvo que dejar 15 años después, aquejado por graves enfermedades. Murió en el año 1787. Nos encomendamos a su intercesión. Antes de participar de estos sagrados misterios, en un momento de silencio, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ofrezcamos esta Eucaristía por todos nosotros, por nuestras intenciones, de modo particular en acción de gracias, intención de Íñigo, y por el eterno descanso de nuestros hermanos Juan Jesús, Isabela, José y Soledad. Oremos. Oh Dios, que suscitas continuamente en tu Iglesia nuevos ejemplos de virtud, concédenos seguir las huellas del obispo San Alfonso María en el celo por las almas, de modo que consigamos su recompensa en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los magistrados y a la gente: «Este hombre es reo de muerte, pues ha profetizado contra esta ciudad, como lo habéis podido oír vosotros mismos». Jeremías respondió a los magistrados y a todos los presentes: «El Señor me ha enviado a profetizar contra este templo y esta ciudad todo lo que acabáis de oír. Ahora bien, si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones y escucháis la voz del Señor, Dios, el Señor se arrepentirá de la amenaza que ha pronunciado contra vosotros. Yo, por mi parte, estoy en vuestras manos. Haced de mí lo que mejor os parezca. Pero sabedlo bien, si me matáis, os haréis responsables de sangre inocente que caerá sobre vosotros, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, porque es cierto que el Señor me ha enviado para que os comunique personalmente estas palabras». Los magistrados del pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: «Este hombre no es reo de muerte, pues nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios.
Entonces Ahicán, hijo de Safán, se hizo cargo de Jeremías para que no lo entregaran al pueblo y le dieran muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el día de la gracia, escúchame, Señor. En el día de la gracia, Arráncame del cieno, que no me hunda, líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo, que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la poza sobre mí. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Miradlo los humildes y alegraos, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: Este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, hermanos, celebramos esta Eucaristía y la liturgia del día de hoy nos está invitando a que podamos mantenernos firmes en medio de nuestra labor como profetas, llamados a anunciar el mensaje de Cristo, sabiendo que habrá personas a nuestro alrededor que no acepten el mensaje, pero Dios nos quiere allí. Si nos fijamos un poco en lo que hemos escuchado, por ejemplo, en el Evangelio, la mayor parte del texto hace referencia, ¿verdad?, a aquel momento donde Juan Bautista muere en manos de Herodes. Pero me llama la atención, y creo que el texto quiere que también nos fijemos en este detalle, es las primeras líneas del Evangelio de hoy. Porque se hace un recuerdo de lo que pasó a partir de ¿qué? De que Herodes, al saber lo que estaba haciendo Cristo, se le viene a la memoria aquello que había sucedido tiempo atrás.
En este texto de la versión de Mateo no se nota mucho, pero en las otras versiones que hemos escuchado se sabe muy bien que Herodes tenía un cierto respeto, una cierta curiosidad por el mensaje de Juan el Bautista y le pesa la muerte de él. Pero sucede que Herodes estaba siendo más motivado por otras cosas, como por ejemplo la lujuria, que lo llevó a unirse con la mujer de su hermano, y también ante el baile de la hija de su mujer o de la mujer de su hermano, también le llevó a caer en este tipo de actos. Pero llama la atención cómo ahora Herodes, al escuchar de Cristo y de su mensaje, se le viene a la memoria al Bautista. Posiblemente haya un cierto remordimiento o un cierto ruidillo por parte de su conciencia acerca de lo mal que ha obrado. Y esto llama la atención porque quizás el final de la vida de Juan el Bautista no sea del todo decoroso, pero hace referencia de cómo él se mantuvo firme a su misión hasta el final. Y precisamente él era esa voz que clamaba y que invitaba a todos a la conversión. De igual manera podemos encontrar esta idea en la primera lectura que hemos escuchado hoy. Estamos escuchando de manera continua al profeta Jeremías. Ayer también lo escuchamos. Y ayer Jeremías transmitía un mensaje que provenía del Señor, fielmente lo comunicó y la gente toda, el pueblo, dice el texto del día de ayer, se le abalanzó encima y decían, es reo de muerte. Hoy Jeremías se defiende diciendo, si ustedes acaban conmigo, que sepan muy bien que están derramando sangre inocente, porque es verdad que el mensaje que les comuniqué viene del Señor. Es decir, les recuerdo que el mensaje es verdadero. Dios les está invitando a la conversión porque si no, les vendrá la ruina. Y luego de que Jeremías se defiende, algunos en el pueblo comienzan a decir, bueno, mira, sí, es verdad. Tu mensaje tiene verdad. Y uno del pueblo logra salvar al profeta Jeremías en aquel momento. No pasó lo mismo con Juan el Bautista. Pero ambos, que esto es muy importante tenerlo claro y que nos puede servir a nosotros, es que ambos se mantuvieron firmes con el encargo que han recibido de parte del Señor, sabiendo las dificultades que se le venían, que iban a ser perseguidos, que iban a ser acosados y que incluso podían ser eliminados. Pero gracias al mensaje de Jeremías, hubo algunos en el pueblo que parecían todos en contra, hubo algunos que consideraron el mensaje y lograron una cierta conversión. Con Herodes quizás no pasó lo mismo, pero sí le quedó el mensaje, sí le está allí la conciencia afectando. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a lo mismo, a anunciar el mensaje, a vivir de acuerdo al Evangelio y cuando sea necesario, comunicarlo con palabras. Y habrá quienes no les guste. Habrá quienes les vean el crucifijo y voltearán. Habrán quienes vean al sacerdote con el clérima y dirán cualquier cosa. Pero Dios quiere eso, que se note nuestra presencia, que se note el mensaje que queremos transmitir. Porque aun cuando en primer momento todo pueda ser rechazo o crítica, Dios se quiere valer de nuestro testimonio para suscitar la conversión de los que nos rodean. Recordemos que no es fácil separarnos, por ejemplo, del pecado, o no es fácil cambiar de mentalidad de un día para otro, pero Dios quiere que seamos nosotros constantes, fieles al mensaje, al encargo que se nos da, para que podamos propiciar la conversión de otras personas. A Jeremías le costó, a Juan el Bautista le costó, hoy también pudiéramos decir a San Alfonso María le costó, que fue un obispo que hizo de todo, escribió, predicó, misionó, digámoslo así. En una época, a finales del siglo XVII, comienzo del XVIII, que ya se venía dando un proceso de descristianización tremenda y aún así se mantuvo firme hasta el final. Lo paró fue la enfermedad. Y todos nosotros estamos llamados a lo mismo. Los que están llamados a vivir la vocación de la familia, la profesión, el estudiantado, lo que sea, hacerlo de cara a Dios, a pesar de las dificultades,
Fíjense lo que nos dice también el versículo que hemos escuchado antes del Evangelio. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Porque seremos perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El mismo Señor, con esta bienaventuranza, nos anima a asumir con valentía y perseverancia, con fidelidad, el encargo de anunciar el Evangelio con nuestra vida. Que María Santísima y San José intercedan por nosotros. Mientras celebramos la memoria de San Alfonso María de Ligorio, que hizo de su vida una entrega generosa al Evangelio, invoquemos la ayuda divina sobre la Iglesia y sobre todos los hombres, para que en fidelidad al Evangelio la Iglesia promueva los distintos carismas. Como signo del amor a Dios y a los hombres, roguemos al Señor. Para que el Señor ayude a los pastores a guiar a sus comunidades con su ayuda y ejemplo, roguemos al Señor. Para que todos los cristianos aprendan a resolver sus problemas a la luz de la fe, roguemos al Señor. Para que el ejemplo de los santos contribuya a que los jóvenes descubran su vocación cristiana, roguemos al Señor. Para que cuantos celebramos la santidad de San Alfonso María, recibamos el auxilio de su intercesión, roguemos al Señor. En un momento de silencio, supliquemos a Dios por nuestras intenciones particulares. Por las intenciones de Íñigo, por el eterno descanso de Juan Jesús, Isabela, José y Soledad, roguemos al Señor. Padre de las misericordias, te rogamos que derrames sobre nosotros, por intercesión de San Alfonso María, tu gracia salvadora, y nos concedas servirte con entrega generosa, amando a nuestros hermanos con amor incansable. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, enciende misericordioso nuestros corazones en el fuego celestial del Espíritu,
Tú que concediste a San Alfonso María celebrar estos misterios ofreciéndose él mismo por medio de ellos como víctima santa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Alfonso María de Ligorio, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, e instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Alfonso María, todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Juan, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. A nuestros hermanos Juan, Jesús, Isabela, José, Soledad, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia.
Oremos. Oh Dios, que hiciste a San Alfonso María, fiel dispensador y predicador de este misterio tan grande, concede a tus fieles recibirlo frecuentemente y alabarte sin cesar al recibirlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Uno de los grandes aportes que nos dio San Alfonso María es un escrito dedicado a la Santísima Virgen, las glorias de María. Vamos a también encomendarnos a ella pidiendo su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Glorificad al Señor con vuestras vidas. Podéis ir en paz. Y así finaliza, queridos oyentes, esta Santa Misa que les hemos ofrecido desde la parroquia Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid.